La detención de Nicolás Maduro, del dictador por parte de Estados Unidos, pues no termina con el esquema dictatorial de ese país. Están todavía en ese país, incluso gobernando, en el caso de Delcy Rodríguez, pues los miembros de la dictadura. Aún sigue la falta de libertades, por supuesto no hay democracia, evidentemente, pero aún carecen las libertades básicas, los ciudadanos, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, desde luego. Los medios están cooptados, amenazados por el régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, compañeros de otros medios, compañeros fuera de Venezuela o incluso de Venezuela, pero periodistas independientes, pues han intentado retratar la realidad que está viviendo el país en este momento crucial para el rumbo que va a tomar en el futuro. Dos de ellos, uno de ellos es un compañero pues mexicano, conductor aquí de Grupo Fórmula, también de SDP Noticias, Julián Mazoy, y otro compañero periodista colombiano, Jeff Martínez, que ayer estuvieron reportados por horas como desaparecidos al tratar de ingresar por suelo colombiano hacia Venezuela. Están con nosotros y se lo agradezco mucho. Julián, Jeff, ¿cómo están? Buenos días, Julián. Querida Susana, bien, muchas gracias, bien, muy agradecidos con la empresa, con SDP Noticias también, con Federico Arreola por las gestiones, contigo particularmente. El único motivo por el cual fuimos liberados, y tenemos certeza de ello, fue gracias a la gestión que hicieron en redes sociales para presionar mediáticamente para la liberación. Ayer se lanzó una alerta, por supuesto, que a todos nos puso nerviosos. Respecto a su desaparición, a la tuya, Julián, a la de Jeff, colombiano, mexicano, intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela, y de ahí no tuvimos ninguna otra noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Julián? Fuimos retenidos por una institución, uno pensaría que es migración, lamentablemente no fuimos retenidos por migración, fuimos retenidos por una institución conocida como el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sería el equivalente a un CISEN, es el aparato de inteligencia de Venezuela. Curiosamente, para darle contexto a la audiencia acerca de qué es este SEBIN famoso, ayer mismo, Delcy Rodríguez nombró a una persona de nombre Gustavo González López, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Gustavo González López fue durante muchísimos años, casi una década, el director del SEBIN. Gustavo González López está siendo acusado o ha sido acusado por la Misión Internacional Independiente de Determinación sobre los Hechos de Venezuela de la ONU por crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, actos crueles. Inhumanos, degradantes, actos de violencia sexual. Por ese tipo de institución fuimos retenidos durante 14 horas, Azucena, SEBIN. 14 horas. ¿Qué pasó? ¿Estaban juntos o separados? Siempre estuvimos juntos, Azucena. Desde el principio nosotros ya teníamos como la intención de poder cruzar. Acá estábamos en Cúcuta y al ver que necesitábamos pues poder garantizar la historia. Como usted sabe, cuando se presenta este tipo de escenarios en un país socialista como es la República Bolivariana de Venezuela, hace más de 30 años, cuando sucedió lo de la URSS y su desintegración, sabe que empiezan a debilitarse todas esas estructuras de poder. Nosotros queríamos saber qué es lo que estaba pasando a través de la frontera y por eso nosotros decidimos cruzar, porque al ver que muchos de mis compatriotas estaban pasando, pues decidimos hacer lo mismo. Precisamente por lo que yo era colombiano, considerábamos que la posibilidad de que poder cruzar era mucho más sencilla, pero al retenernos empezaron a indagar sobre nuestras funciones a través de Google. Primero empezaron con una labor de confiscar nuestros teléfonos celulares, encontrar nuestros nombres en las redes sociales, y a pesar de que yo sí había borrado mucha de mi información en las redes sociales, ustedes me conocen como Jeff Martínez, pero yo soy Jeff Sierra, había creado perfiles falsos para poder despistar un poco a las autoridades y poder cruzar como un turista. Sin embargo, nosotros cuando ya pudimos garantizar la forma de poder cubrir, porque ya íbamos a pasar, empezaron ya con la indagación y a presionar a mi compañero Julián, lo retuvieron primero a él y después ya empezó un proceso mucho más complejo para nosotros. Para las 2 de la tarde no teníamos forma de poder comunicarnos realmente con nuestros familiares y compañeros. Pasaron 14 horas, me decías, Julián, Jeff, ¿qué pasó? O sea, ¿qué estaba pasando en esas 14 horas en las que nosotros no sabíamos qué sucedía con ustedes?
Sí, fueron momentos, estuvimos juntos en el sentido de las mismas instalaciones. Durante tiempos prolongados Bien. estuvimos separados en celdas distintas. Fueron una serie de interrogatorios ¿Celdas? diferentes. Sí, fueron celdas, primero en una especie de la clásica celda, la clásica salón de interrogatorio, con un escritorio vacío, todo cerrado y una persona enfrente. Posteriormente con más personas armadas, llegamos a tener hasta 5 personas con rifles largos enfrente de nosotros. Después ya en unas celdas individuales, en donde por lo menos yo puedo describir la mía era una celda vacía, una silla en medio, nada más, con cadenas en el suelo, con una especie de correas en el suelo también, camisa de fuerza en la pared colgada, Válgame. alguna especie de látigo también en la pared colgado, y curiosamente para ilustrarlo un poco más, una cubeta con azúcar, con agua adentro, llena de cucarachas, todo como técnica de intimidación. Bastante claro el mensaje, ¿no? La amenaza. Mira, Eh, curiosamente, Ajá, te voy a dar un dato acerca de ese asunto, la claridad de la amenaza. ujú. A Jeff le entregan un libro para que él pueda un poco leer y distraerse en el momento. El libro era un libro de Gabriel García Márquez titulado El secuestro. Bueno, pues sí, las técnicas de los torturadores, ¿no? De los violentadores. ¿Tu celda era igual? Así es, Azucena, mi celda era igual, era contigua a la de mi compañero Julián. Él ingresó primero, yo ingresé después. Yo traté como de indagar, saber un poco más acerca de lo que estaba sucediendo con mi compañero Julián, porque los dos estábamos en esto, yo no lo iba a dejar. En un principio me habían dicho, tú eres colombiano, tú puedes pasar, deja a Julián aquí en la frontera, y yo no podía hacer eso porque pues somos colegas, estamos en esto, nos fuimos los dos juntos en esto y yo no pensaba dejar a Julián. Al Claro. pasar unas horas, llegó dos camionetas de la SEBIN, dos camionetas blindadas, y ahí fue donde ya dije, aquí va a pasar algo. Nosotros habíamos llegado con un taxista local y ya inmediatamente ya había perfilado que aquí iba a suceder. El taxista inmediatamente también se retiró, nos cobró y se retiró. Y cuando se bajaron los uniformados, bajaron con rifles largos, entraron a la oficina de Julián y ya ahí ya empecé a notar que aquí estaba ocurriendo algo Claro. muy extraño, que iban a sacar a Julián de ese centro, pero inmediatamente también me llevaron a mí, me metieron en los mismos cuartos, que eran una especie de celdas en donde están así tal cual como lo describe Julián, y aunque no nos hicieron físicamente nada, todo eso estaba ahí para generar presión Claro, psicológica. claro. Todo era con la intención de poder confirmar no solo que éramos colegas periodistas, sino que su intención también estaba muy relacionada a si estábamos haciendo labores de inteligencia para otros países más que todo. Ahora estuvieron ahí sentados en esa silla. Tú, Jeff, con el libro Noticias de un secuestro. ¿Ese era el libro que te dieron a leer? Así Ajá, es, de como Gabriel usted García sabe, Márquez. esta Ujú. historia de García Márquez trata de lo que fue el Frente de Liberación Sandinista, y Así es. pues ya nos Ajá. estaban perfilando desde ahí. Mira, ¿quieres algo para leer? A mí me suministraron ese libro porque yo estaba ya como, bueno, ¿y yo qué hago acá? Y me dieron ese libro como una instigación, como, Como, mira lo que te puede, mira mira lo lo que que te te puede. podría pasar a ti, colombiano, que ya lo viviste y que todos conocemos esa historia de esta historia novelada, ¿no? De Gabriel García Márquez. Entonces, Así 14 es. horas de silencio. En gran medida fue mucho tiempo de silencio, fueron 6 horas, bueno, no sé, 4 horas probablemente de una persona enfrente de mí, armada hasta los dientes, otras dos a unos costados, revisando mi celular hasta el cansancio, revisando todas las conversaciones, todas las fotos, hasta la primera, cada una de mis redes sociales. Tenía yo algún miedo de que se pudieran comunicar con mi familia y decirles que estuviera yo bien, o con la empresa, ya que tenían mi celular diciéndoles, está bien Julián, cuando realmente estaba retenido. Por Ujú. fortuna no fue así. Sí quiero ser claro en que nunca nos tocaron, no nos No, no, tocaron un no es pelo, ¿no? Sí, necesario, no es necesaria configurar una violación a los derechos humanos, censura a la libertad de prensa, que haya golpes, ¿no? Evidentemente fueron Sí. retenidos de manera ilegal, sin ninguna justificación. ¿O cuál fue la justificación que les dieron? La justificación que dan, y que puede ser entendible en términos, no sé en cuáles, es que nosotros estábamos entrando diciendo que éramos turistas y no periodistas, y por lo tanto estábamos falseando información. A ver, Ahora, el déjenme ir al motivo... corte, si son tan amables, son automáticos y regreso con ustedes, por favor. Gracias. La
las 7:30. Seguimos conversando con Julián Mazoy, compañero, colega mexicano, periodista, Jeff Martínez, colega periodista colombiano, respecto pues a estas horas de detención, de estas horas de incertidumbre que pues vivieron ellos, por supuesto, sus familias y todos nosotros al no saber qué había sucedido. Los detuvieron al de intentar ingresar a Venezuela para hacer su trabajo periodístico y bueno, pues después de mantenerlos con una tortura psicológica durante horas, los liberaron. ¿Cómo fue la liberación, Julián? Sí, me quedé antes, sí me gustaría explicar el motivo que nos Sí, daban. adelante. Que eran dos. El primero era justamente este asunto de que ingresamos como turistas, ya que está prohibido el acceso a periodistas internacionales en este momento en Venezuela, y tuvimos que encontrar la manera. Nosotros pues tenemos que informar acerca, no solamente es una cuestión de ideas, de la noción de la libertad de prensa como un concepto abstracto, sino es una situación material, informarle a la gente lo que sucede en Venezuela, por lo cual teníamos esa obligación y entramos con los motivos que logramos. Siguiente motivo que ellos tenían en consideración era la posibilidad de que fuéramos agentes extranjeros, que fuéramos alguna especie de espías. Naturalmente les llamó mucho la atención. Yo soy también ciudadano americano, no llevé mi pasaporte americano, pero mi pasaporte mexicano dice nacido en el extranjero, en los Estados Unidos, y eso llamó muchísimo la atención y por lo tanto también presionaban mucho al respecto de la posibilidad de que fuéramos nosotros agentes extranjeros, un mexicano, también americano, que viene con un colombiano, quizás y eso les levantó algo de sospechas. El motivo de la liberación fue espontáneo. Nosotros teníamos la expectativa de ser trasladados a alguna especie de centro de retención más grande, a subirnos a alguna camioneta militar. No obstante, de un momento a otro, eso lo escuchábamos en los pasillos, que ya nos iban a trasladar a otro lugar, de un momento a otro se acercaron con nosotros, nos dieron una hoja para firmar, la firmamos, nos expulsaron de Venezuela durante 10 años sin explicación. Ahora, cuando llegamos a territorio colombiano, ya con nuestros teléfonos celulares, entendimos el motivo, que fue la presión en redes sociales. Fue justamente el tuit tuyo, Azucena, la presión de Federico Arreola, de SDP Noticias, de la empresa de Radio Fórmula, y por ese motivo exclusivo fuimos liberados. Híjole, pues qué bueno. Ahora, ¿qué van a hacer? Es la gran pregunta. Julián, Jeff, ¿qué van a hacer ahora que fueron pues liberados en un país donde pasa todo? Es que pareciera, bueno, pues los retuvieron porque les querían hacer preguntas, interrogarlos de dónde venían, qué querían hacer. No, es un país donde hay periodistas desaparecidos, donde los medios no pueden hablar en contra del régimen de chavista o el régimen de Maduro, este régimen que es una dictadura ante los ojos del mundo, aunque algunos se empeñen en no mencionarlo, en morderse los labios todavía para aceptarlo, porque probablemente se ven incluso en ese espejo. Pero bueno, ahí pasa todo. Entonces a ustedes dos los podían retener, desaparecer, encarcelar. Estaban todas las posibilidades abiertas y por eso la preocupación. ¿Qué van a hacer ahora, después de que lograron ser liberados, Jeff? Bueno, por el momento, Azucena, estamos acá dando como estas declaraciones, estas afirmaciones. Estoy esperando también a que nos den luz verde respecto a qué procedimiento vamos a hacer, si vamos a continuar con las historias acá en Venezuela o si también vamos a validar sobre esta información que nos estaban tratando de sacar el SEBIN y la DGCIM. Hay que recalcar algo que ellos también aseguraron ya cuando se dieron de cuenta de que nos iban a liberar, porque en un momento a otro siempre estaban como con la presión de los llevamos a Caracas, tenían como toda la intención de desaparecernos, más que todo a mi colega Julián, porque a mí ya me iban a dejar libre en tienditas, pero yo no podía dejarlo a él, por eso me devolví, y también como que dijeron, ¿por qué te devolviste si ya te iban a dar el pase libre? Y yo no lo podía dejar porque entramos juntos, salimos juntos de esto, y cuando nos dimos cuenta que esto se iba a alargar muchísimo y que estaba generando mucha presión para que él o yo confesáramos que si éramos espías, nos estaban asomando a cada ratico que si los vamos a esposar, que si los vamos que nos estaban generando mucha presión psicológica que nos iban a hacer. Finalmente, la orden que me están dando mis jefes es permanece en Cúcuta. Vamos a validar qué otras historias podemos recopilar de estos organismos de inteligencia de la DGCIM y el SEBIN, que pues no es para nada de mentira que son organismos que no tienen garantía de derechos humanos, claro, y que la presión hacia los medios de comunicación es muy alta. Así es muy alta, es total.
O sea, es muy alta, no, es total. La presión para los medios de comunicación es absoluta, so pena de desaparición, pues de retiro, no sé si todavía exista, ¿no? Este tipo de concesiones, de libertad, de exilio, de asesinato. Ayer mismo se reportaba por parte del sindicato la desaparición de ustedes, que eso era porque no teníamos información, y reportaban que hay otros compañeros detenidos. Dice, son decenas de periodistas los que han intentado ingresar a Venezuela por la frontera y se les ha impedido. Entre el lunes 5 y este 7 de enero se han documentado 6 detenciones y 4 deportaciones en esta frontera. En fin, tú te quedas en Colombia entonces, Jeff, ¿y tú, Julián? Yo regreso a la brevedad a México, la brevedad posible. Hoy, por cuestiones de agenda, de tener que atender las responsabilidades periodísticas, permanezco aquí todavía. Espero mañana ya estar de regreso en México y regreso a mis actividades laborales normales, abrazar a la familia un poco. El único deseo que teníamos después de haber salido era dormir. Hubo que atender también algunas entrevistas en Fórmula, en diferentes espacios, pero ahora regreso a la familia y regreso también, me disculpo con la audiencia, ayer no estuve en mi programa en Radio Fórmula Sonora a las 5 de la tarde, hora local de Sonora, regreso también a eso hoy por la tarde. Decir también que al momento de la liberación, ya la última conversación que tuvimos fue al respecto, un cuestionamiento fuerte por parte de oficiales ya de inmigración, no de inteligencia, en donde nos preguntan por qué están haciendo esto. De alguna manera, lo que buscan ahora, y sobre los periodistas detenidos, lo que buscan ahora es hacer de alguien un ejemplo para evitar que crucen más la frontera. No quieren periodistas en Venezuela, por lo que están intentando encontrar alguna persona que sea lo suficientemente débil mediáticamente para poder evitar que más personas tengan la intención de cruzar, más periodistas tengan la intención de cruzar. El último cuestionamiento que me hacen es al respecto de por qué intenté cruzar en estos términos, por qué, conociendo la situación, nos atrevimos a hacerlo. Hay una lona de Nicolás Maduro colocada en las oficinas de migración con una frase en donde dice: yo no nací el día de los cobardes, si hemos llegado hasta aquí no ha sido por cobardes, por tibios y por pusilánimes. Volteé a ver la lona y se las leí y les dije: si lo intenté es porque yo no nací el día de los cobardes, porque si hemos llegado hasta aquí, nos vemos a nuestras audiencias, no ha sido por cobardes, no ha sido por pusilánimes, no ha sido por tibios, y hay que intentarlo cada momento, querida Azucena. ¿Y qué te respondieron? Una especie de risa, una especie de sarcasmo, y no más que eso. Me pidieron que me retirara, tomaron mis huellas digitales, y nos subieron una camioneta militar y nos aventaron en la frontera con Colombia. ¿Alguna amenaza? Decir, bueno, pues no cuenten, no digan, no regresen, Julián, Jeff. Había mucha preocupación, sí. A lo último, ya en lo último de nuestros procesos, sucedió antes de que nos sellaran este proceso migratorio de que nosotros estábamos expulsados de Venezuela. Nos habían dicho en manera de broma, pero no era del todo una broma, porque es que como ya habíamos pasado por todo este proceso, ya nos intentaron quitar dólares o incluso nuestros aparatos, nuestros dispositivos. A lo último, en modo de broma, pero sabemos que no era una broma, nos pidieron $500 para podernos liberar, y si no, no íbamos a volver a ver nuestras familias. Eso fue una presión, una extorsión, pero a lo último, como había tanta presión mediática, porque gracias a ustedes que generaron esa presión a través de ese comunicado que se hizo a través de nuestro colega nuestro colega que también confirmó nuestra desaparición fue Jorge Martínez, que también está acá en la frontera. Un saludo al querido Jorge. Yo dado todos esos detalles, y en razón a eso fue que nos liberaron y no nos pidieron absolutamente nada, se abstuvieron a podernos pedir porque sabían que podían hacerlo y ya lo habían intentado en varias oportunidades durante todo el día. De hecho, no, yo tenía también varios dulces, comida mexicana, y ellos pues me la quitaron, se enamoraron de la comida mexicana, puedes creerlo, pero eso fue muy horrible todo lo que nos pasó. Cuando alguien, fue mucho en tono, hay que decir, por ocasiones jugaban a esta estrategia del buen policía y el mal policía. Claro. Por ocasiones podían ser bastante amables, pero cuando una serie de chistes empiezan a realizarlo personas con rifles largos, con armas largas y con pistolas también al mismo tiempo, mientras te las medio apuntan y medio estás detenido y te enseñan las esposas, dejan de ser realmente chistes. Había una preocupación genuina de ellos de que fuéramos a salir a decir lo que sucedió. Pues claro. Quizás sí por eso nos quisieron retener también más tiempo, para evitar, esperar el tiempo para que se redujera la presión sobre los asuntos que suceden en Venezuela en estos momentos, y ya después poderlo soltar sin que tuviéramos el impacto mediático que tenemos. Ahora, me quedan unos... Sí, dime, Jeff. Es que desde el principio, cuando se sentaron en la mesa con nuestro compañero Julián, y después ya cuando yo entré,
Nosotros somos el SEBIN. Ustedes ya saben quiénes somos, ¿no? Porque ya sabemos quiénes son ustedes, ¿no? Nosotros decimos, no, nosotros no sabemos así, pues a ciencia cierta, creemos que ustedes son policía, agentes fronterizos normales. No somos agentes fronterizos normales. Ustedes saben quiénes somos y lo que les puede pasar. Claro. Así que no nos tomen acá como una policía normal porque nosotros no hacemos un procedimiento normal. Y nos dicen, nosotros lo podemos a ustedes encarcelar si queremos. Así que colaboren, díganos lo que saben, qué es lo que quieren hacer en Venezuela y para ustedes va a ser mucho más sencillo. Y después de 2 horas fue que me suministraron el libro como enseña de somos el SEBIN y Claro. mira lo que podemos hacerte. Claro. Ahora me quedan unos 30 segunditos para cada uno. México, Colombia, las posiciones de sus presidentes frente a este conflicto internacional. ¿Qué dirías de la posición de la presidenta Sheinbaum, particularmente tú, Julián? Sí, a ver, yo sí soy un hombre soberanista. Yo sí creo en una idea hermosa que es la noción de que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a una patria, tienen derecho a una tierra, a una conexión con ella y a decidir en colectivo lo que sucede adentro de ese espacio. Y por lo tanto sí creo que el secuestro de Nicolás Maduro es un acto ilegal, es un acto intervencionista y es un acto que yo condeno con toda la fuerza del mundo. Esa es una cosa, otra cosa es la realidad de que sí es una dictadura Venezuela y que sí es un país sin libertad de prensa. Bueno, pues me quedan 20 segundos. ¿Me aguantan otro cortecito y para terminar y no corretear a Jeff en su conclusión respecto a lo que está pasando con Gustavo Petro y Donald Trump? Muchas gracias a los Gracias, dos. sí. Regresamos y concluimos. Las 7:46. Gracias a los compañeros Julián Mazoy y Jeff Martínez, Jeff Sierra, por permanecer con nosotros pues este ratito aquí para Grupo Fórmula. Jeff, tu reflexión, tu análisis respecto a la posición que ha tomado ahora Gustavo Petro, el presidente de tu país de Colombia, frente a Donald Trump. Mira, lo que sucede es que ellos mismos manifestaron también que hacen labores de inteligencia en mi país. Los del SEBIN aseguraron que también hacen labores de inteligencia en mi país. Y para nadie es un secreto que muchas de las personas que tienen contactos dentro del régimen de lo que fue el régimen de Nicolás Maduro o de Delcy Rodríguez, tienen contacto con mi país muy constantemente, no solo con la fuerza pública, sino pues con todo este gremio político que representa el presidente Gustavo Petro. Tiene un contacto muy latente desde hace varios años. Entonces, en razón a esto también podríamos deducir de esta situación que se presentó en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro, es que se llegó a un acuerdo en razón a que también para facilitar el proceso que se tiene en Venezuela. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, antes de la notificación de la invitación a la Casa Blanca del presidente Gustavo Petro y llevarse en estos buenos términos, Donald Trump aseguró que se van a hacer como una mutua relación comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. Se van a comprar productos yanquis, únicamente productos yanquis para que ingresen a Así Venezuela y asimismo van a comprar el petróleo. Sí. Tú estás, como Venezuela está fuera del sistema SWIFT, no tiene nada de esta indumentaria que todo el mundo tiene a través de las tarjetas de crédito, lo van a hacer esos enlaces a través de Colombia. Entonces, van a hacer toda esta trazabilidad, la van a empezar a partir de la relación que tienen con nuestro presidente Gustavo Petro. Bueno, pues listo. Muchas gracias por la información, Jeff. Muchas gracias, Julián, a los dos, pues por seguir intentando pues ver, ¿no? Con sus propios ojos a la gente, cómo están viviendo los venezolanos esta dictadura, porque sigue siendo una dictadura, y bueno, por contarnos lo que sucedió el día de ayer. Gracias a los dos, y bueno, pues te esperamos por acá, Julián, y un abrazo para ti, Jeff. Gracias, Azucena. Gracias, Federico Arreola. También quiero ser claro con eso. Y gracias a SDP Noticias. Saludos Gracias a los la compañeros de empresa. SDP. Gracias. Gracias, Jeff. Así es, muchas gracias. Excelente día y un abrazo, Azucena. Siempre quise conocerte. Desde esta forma es una forma de lograrlo. Y de verdad, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti. Igual y vente con Julián una temporada acá a México. Gracias. Gracias a los dos. Cuídense. Buenos días.